Muy buenas tardes. Gracias a Dios por esta oportunidad que me permite para acercarme a ustedes con la palabra suya, con la palabra del Señor. Desde luego, el poder compartir la palabra como el poder recibir la palabra. De ahí que espero que el tema, el asunto que vamos a tratar hoy, sea de bendición, de edificación, de aliento, de motivación para todos nosotros con la ayuda de Dios. El tema que vamos a compartir ahora es una iglesia definida. Es el tema de hoy, una iglesia definida, basándonos en dos versículos. Uno tiene que ver con el momento preciso en el cual se dio un pronunciamiento bastante significativo por parte de nuestro Señor Jesucristo para fundar la iglesia sobre sí mismo. Y encontramos allí en Mateo, Evangelio de Mateo 16, versículo 18, que dice así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo el Señor, haciendo una indicación hacia sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El otro versículo está adelantito, capítulo 18, versículo 20, donde leemos: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Bien. Diría que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, está debidamente definida a partir del momento en que el Señor la estableció, la fundó sobre sí mismo. La iglesia no tiene otro fundamento, no tiene otras bases, no tiene otros cimientos, sí, no tiene otro principio. El fundamento y el principio, su origen estriba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad y esa es la realidad. Pero ¿en qué momento se diría o podríamos decir que la iglesia, en este caso una iglesia local, que representa, en todo caso, donde esté establecida la iglesia local, donde pueda ser identificada una iglesia local, ahí está representada, o esta está representando al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, ¿sí? A la iglesia de todo el mundo. ¿En qué momento podríamos decir que está debidamente constituida? Bueno, a partir precisamente de lo que leíamos en el último versículo,
que donde están 2 o 3 reunidos o congregados en el nombre del Señor, Él garantiza que está allí en medio de ellos o en medio de nosotros. El Señor estará siempre que le invoquemos, siempre que le invitemos, siempre que le llamemos, siempre que le requiramos, que siempre que le necesitemos, estará el Señor en medio de nosotros. Y notemos aquí que es a partir de donde están 2 o 3. Precisamente, bueno, en la sinagoga judía, hace tiempo, se requería la presencia, la asistencia, la comparecencia de 10 elementos o de 10 miembros de la sinagoga para que ésta diera inicio y las actividades pudieran comenzar. Aquí, por eso es que es bueno notarlo, ¿verdad? La iglesia local tiene sus horarios establecidos y encontramos, ¿verdad?, que dentro de esos horarios establecidos, toda vez que se va a dar inicio, se deba dar inicio al culto, no deba esperarse mucho tiempo, es decir, podrían ser unos 5 minutos después del horario, pero siempre es importante que se comience a tiempo y no se requiere que esté a partir de la mitad de la congregación o toda la congregación para dar inicio al servicio, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Así que a partir de ahí la iglesia se constituye, se identifica como tal y cuenta o debe contar, por supuesto, con un gobierno establecido. Sí, gobierno que, bueno, identificamos allí al pastor o los pastores de acuerdo al tamaño de la congregación. Sí, hay pastores asistentes o coadjutores, asociados, en fin, aparte del pastor titular. Pero aquí podemos ver que una iglesia está debidamente constituida a partir de que tiene un gobierno interno establecido. Pablo tenía mucho cuidado en hacer eso. Toda vez que predicaba el evangelio, se reunían un determinado grupo de personas, se convertían estas. Él era abocado en todos los casos, creo así, eso lo identificamos, lo encontramos en el libro de los Hechos particularmente. Él se ocupaba de establecer ancianos, decía, una de las encomiendas precisamente de Pablo a Tito allá en la isla de Creta fue precisamente para que estableciera ancianos, nombrara ancianos o pastores u obispos en su momento para estar allí, ¿verdad? Estableciendo o constituyendo el gobierno de la iglesia. Y por supuesto, toda iglesia local deba tener un lugar donde congregarse, sí, porque requerirá de un domicilio particular, de una dirección dada para que pueda ser localizada, desde luego, y asimismo, ¿verdad?, se pueda llevar a cabo cualquier otro tipo de labor, en este caso la labor evangelística, y las personas o los nuevos convertidos sepan a dónde acudir, a dónde congregarse. Y desde luego la iglesia debe tener establecidos sus propósitos, sí, sus propósitos, los fines para los cuales Dios mismo, el Señor mismo, la estableció. Y bueno, debe tener un rumbo definido, sí, un rumbo a seguir. Iglesia que no sabe a dónde va, bueno, sabrá de dónde viene, pero si no sabe a dónde va, ¿sí? ¿Cuál es su finalidad? Pues creo que va a carecer allí de una debida orientación, ¿sí? Y todos los programas o actividades pues quedarán en la nada, ¿verdad? Porque no se sabrá qué rumbo lleva esa congregación. Básicamente la iglesia debe cumplir cuando menos 5
propósitos, 5 propósitos, ¿sí? O principios, para que de esta manera su encomienda, la encomienda que tiene de parte del Señor, pueda ser llevada a cabo, pueda cumplirse con la ayuda de Dios. Sí, una de las actividades centrales de la iglesia es el cultivo de la vida cristiana. Esto es cotidiano, esto es permanente. Este aspecto o este renglón no puede cancelarse o eliminarse. ¿Sí? Cultivar la fe, cultivar la vida cristiana, sí, fomentar el ánimo, la motivación, sí, por medio de las reuniones, la adoración, el culto, esto es bueno. Y la convivencia, desde luego, entre unos y otros es importante. Y otra cosa, en segundo lugar, es que debe mantener la iglesia en acción, en actividad, las ordenanzas. Cuando decimos ordenanzas, sinónimo de sacramentos que la iglesia cristiana evangélica tiene establecidos de acuerdo a la palabra únicamente 2. En este caso, hay quien agregaría uno más, el lavar los pies o el lavatorio de los pies, pero básicamente es el bautismo en agua y la Santa Cena. Actividades que periódicamente, ¿sí?, deben llevarse a cabo para fomentar el fortalecimiento de la fe, ¿sí?, mantener la visión clara, ¿verdad?, con respecto a lo que el Señor estableció y también cuál es la esperanza que la iglesia tiene para el mañana. Sí, iglesia que no practica, que no lleva a cabo las ordenanzas del Señor, pues, ¿qué estaría haciendo? Pues sería una iglesia básicamente, pues, muy frágil, muy frágil, muy débil en su estructura, sobre todo espiritual. Los sacramentos son importantes, por supuesto. No debe, de acuerdo al diseño del Nuevo Testamento o las experiencias tenidas en el Nuevo Testamento, no debe pasar mucho tiempo, si estamos hablando de meses, ya no se diga de años, ¿verdad?, para que un nuevo creyente baje las aguas del bautismo y asimismo participe de la comunión o de la Santa Cena o de la mesa del Señor. Esto es importante, sí. Y por supuesto, en una iglesia local, en toda iglesia local debe fomentarse, aplicarse la disciplina y la restauración, tantas veces sea necesario, tanto una como otra, ¿sí? Hay a veces en algún lugar, en algunas congregaciones, un notorísimo relajamiento, ¿verdad?, de la conducta, del comportamiento, del testimonio, debido a la falta de la aplicación oportuna, saludable, conveniente, positiva, edificante de estas dos cosas, la disciplina y la restauración. Hay cristianos que nunca fueron disciplinados y pues también nunca, ¿verdad?, se incluyó ahí su restauración. Y pues van a avanzar o van a crecer, pero quién sabe cómo, pues confundidos, desorientados, con una falta de integridad en sí mismos. Y bueno, el propagar el evangelio, ¿qué diríamos a eso? La extensión del reino del Señor aquí en esta tierra es una de las cosas prioritarias también que la iglesia debe llevar a cabo. Sí, el evangelismo, el compartir la palabra con otras personas y defender la verdad moral establecida, por cierto, por parte del Señor en su palabra. Recordemos que la iglesia es pues defensora de la verdad, guardiana de la verdad de Dios, sí, y portadora de la verdad divina, y toda vez que sea necesario, con mansedumbre, dice el apóstol
Pedro, que debamos responder, ¿verdad? A todo aquel que requiera, ¿verdad? La razón de nuestra fe, el por qué y para qué de nuestra forma de creer. Sí. Además, la iglesia debe estar definida en su unidad. Tengo para leer allí en Hechos 2:46, nos bastaría así este versículo. La iglesia naciente en el libro de los Hechos, según nos narra el apóstol Lucas, allí los primeros cristianos, ¿qué hacían? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo convivían? ¿Qué clase de relación mantenían entre sí? ¿Y qué actividades, verdad, llevaban a cabo? Por supuesto, cuando decimos que debe estar la iglesia definida en su unidad, bueno, estamos en Hechos 2:46 y dice allí así la palabra del Señor: y perseverando unánimes. Ahí está, ahí habría que subrayar la palabra unánimes. La misma, un sinónimo de esto encontramos en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, donde los discípulos, los 120 que estaban ahí congregados, en total estuvieron ahí en el aposento 10 días, dice que estaban unánimes juntos. A partir de allí, unánimes juntos. Sí, esto marca algo importante. Dice todavía, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia nació unida, sí, muy unida. Y así debe seguir, así debe ser, por supuesto. La expresión de esta unidad tiene un costo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo proximidad que unidad. Hay quienes puedan estrechar las manos, se ha dicho, pueden estrechar las manos y hacer una declaración, un pronunciamiento: Dios te bendiga o el Señor te bendice, pero pues no hacerlo de corazón. Sí, ahí lo que tiene está implicado la unidad en tiene un costo. Sí, el tolerarnos, el sobrellevarnos, el ser pacientes unos con nosotros. En fin, hay varias cosas que considerar. Sí, el soportarnos los unos a los otros en amor, esto es importante. Sí. Bien, ¿qué otra cosa en cuanto a lo que podemos señalar ahora para que una iglesia sea o se diga de ella que es una iglesia definida? Debe ser una iglesia saludable. Saludable. Estamos ahora en Efesios 5:29. Efesios 5:29. Leo primero este versículo, luego vamos a regresar a unos anteriores, pero dice aquí este versículo, poniendo la analogía el Señor, en este caso el apóstol Pablo, por parte del Señor, la analogía del matrimonio, utilizando, ¿verdad?, la analogía del matrimonio para explicar, ¿verdad?, lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, dice, la sustenta. Así como el esposo procurará, ¿verdad?, proveer para su casa, su familia, su esposa, así también dice que el Señor cuida a su iglesia. Dice el Señor también cuida a su iglesia. Pero versículos anteriores, versículos 26 y 27, podrían esclarecer un poquito, ampliar más este asunto. Dice cuál es la finalidad de Cristo y qué está haciendo Cristo a favor de su iglesia. Dice: para santificarla. Una de las finalidades del Señor Jesús para con su iglesia es
que esta sea una iglesia santa. La está santificando el Señor, y la acción, esta labor debe ser permitida conscientemente, voluntariamente, de parte de cada uno de nosotros. Desde luego, sí, dice todavía, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Sí, esto va a llegar el momento en que será así. Cristo va a presentarse a sí mismo a la iglesia. ¿Pero en qué condiciones? ¿Cómo deba estar la iglesia para cuando esto ocurra, para cuando esto tenga lugar? Y esto va a suceder, y ya no falta mucho tiempo. Dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, dice, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí están, son de las cualidades sobresalientes que están señaladas en la palabra del Señor y que nosotros debemos recordar y considerar con la más frecuencia posible, ¿sí? Para que no nos olvidemos cuáles son los requerimientos de parte del Señor para con su pueblo. Y es Cristo, es un hecho, es Cristo el que embellece, el que se propone, el que está accionando constantemente, llevando a cabo una labor de embellecimiento, ¿sí? A favor de la iglesia o con la iglesia. Es el Señor el que la embellece. No es la iglesia la que deba embellecerse a sí misma. Y particularmente me estoy refiriendo que algunos en la congregación nos desenfocamos y pensamos que, bueno, lo que Cristo está diciéndonos es que debemos adoptar ciertas modalidades, o vestirnos de cierta manera, lo más moderno y lo más actual posible, ¿sí? En una forma muy liberal, y así calándonos o embelleciéndonos, cualquier cosa, y eso sería embellecerse. Bueno, esto se trata nada más, queda en el aspecto corporal o físico, sí, pero el Señor está hablando aquí. ¿Por qué? Porque cuando escribe el profeta Ezequiel, allá en el capítulo 16, versículo 14, él hace notar que nuestro Dios, nuestro Señor, de por sí Él es hermoso. ¿Sí? Él es hermoso y comparte esa hermosura, o pone o concede esa hermosura al Señor, o parte de esa hermosura a su pueblo. Lo hizo el Señor en su momento con el pueblo de Israel. Y lo que leemos allí en Ezequiel 16:14 es lo siguiente: y salió tu renombre, dice, entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura, notemos, la nación judía, el pueblo de Israel, llegó a ser un pueblo hermoso, hermoseado, porque fue Dios el que lo hermoseaba. Le compartía o lo concedía parte de su hermosura. ¿Sí? Y dice, a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice. ¿Está claro? Que yo puse en ti, dice el Señor. Así que la iglesia debe ser reconocida por otras cualidades, otras virtudes: el recato, la modestia, el pudor, la decencia, en fin, todo eso son virtudes sobresalientes, y la iglesia pueda ser o deba ser embellecida con cada una de estas. Sí. Definida, otra cosa que podemos decir es que la iglesia debe ser definida en su crecimiento. Hechos
5:14. Y dice allí en la palabra, Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, sí, en gran número, así de hombres como de mujeres. Aumentaban, dice, en número. Y por supuesto, ese es el resultado de una iglesia saludable, de una iglesia con una íntima relación y comunión con su Señor, en un caminar cercano, pero muy estrecho con el Señor, ¿sí? Y desde luego nutrida con la palabra de Dios. Iglesia que no se nutre, es bueno, sí. Quien diga otra cosa, sí, que la iglesia tenga un amplio programa en relación con adoración y alabanza, ¿verdad? Y haya muchos coros, mucha alabanza, muchos himnos, sí, pero debe darse el lugar conveniente a la palabra, porque por medio de esta palabra la iglesia se fortalece, crece, saludable. Sí, hay iglesias que crecen numéricamente y hoy se han identificado y hasta se han autollamado mega iglesias, o alguien les ha llamado así, mega iglesias, por los miles de miembros, localmente hablando, que la constituyen. Sí, pero hay casos donde hay miembros o asistentes a esas iglesias que muchos de ellos no se conocen. No se conocen, no se sabe quiénes son. Y los líderes pues tampoco saben quiénes son, no los tienen identificados. Y hay otras que crecen numéricamente, porque sí crecen numéricamente, pero es en base a adoptar actividades novedosas, innovando, modernizándose, ¿sí? Cosa que pues no es muy conveniente porque no aportan estos métodos, se ve en la práctica, no aportan, muchas veces no aportan nada en el aspecto espiritual a sus miembros. Otra cosa en la cual la iglesia debe ser definida es en su servicio. Y tenemos en Romanos 12:11, un versículo muy conocido, Romanos 12:11, que nos dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y dice al final, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Definitivamente la iglesia que no sirve, pues no sirve. Sí. Y hay iglesias muchas veces cuyos miembros, ¿verdad? Pues se dan en asistir, en congregarse, esto es bueno, ¿verdad? Pero no desarrollan, no llevan a cabo ninguna acción, ninguna actividad, ¿sí? Y esto pues va en detrimento de la iglesia misma, y por supuesto será identificada como una iglesia que no está sirviendo debidamente, convenientemente al Señor. Sí, el servicio es la evidencia palpable del amor que debe prevalecer en el seno de esa congregación, sí, y está demostrado que, bueno, o se debe demostrar que realmente, si realmente el Señor ha hecho cambios internos, profundos, permanentes en los corazones de los asistentes, bueno, se deba advertir eso, se deba expresar en la forma de servicio que la iglesia lleva a cabo. Sí, ¿qué otra cosa? La iglesia debe ser definida en su apego a las escrituras. Ya en parte lo he mencionado, pero dice Hechos 17:11, Hechos 17:11, de esta manera el caso de los bereanos. Notemos, dice allí
el apóstol Lucas, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pues se diría, bueno, ¿quién al inicio, al comienzo, quién no recibe la palabra? Sí, con ansias, con hambre espiritual, ¿verdad? Hay cristianos que al principio, recién convertidos, pues no es que se quieran comer el libro, literalmente, la Biblia, ¿verdad? Pero hoy son incesantes en cuanto a escudriñarla constantemente, pero pasa el tiempo y van perdiendo el ánimo, van perdiendo el entusiasmo por escudriñar la palabra, ¿sí? Y tomemos el ejemplo de los bereanos, porque dice aquí, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, es decir, que todos los días, cada día, ellos tenían su tiempo de estudio en las Sagradas Escrituras para corroborar, para comprobar, para cerciorarse que las cosas que les eran compartidas, ¿sí? Esto debiéramos hacer, ¿verdad? Toda vez que nos congregamos y vamos y el predicador comparte la palabra, pues no con la última cita o la última mención que hace en su sermón, él cierra su Biblia y nosotros igual, y no la volvemos a abrir hasta la próxima reunión. No debe ser así, por supuesto. Así que la principal instrucción que toda iglesia, la iglesia del Señor, deba recibir, debe ser escritural. Sí, la iglesia debe nutrirse con la palabra, sí. Y en la iglesia se debe enseñar la totalidad, como Pablo lo hizo. Eso se lo hizo saber allí en Hechos 20:27. Se lo hizo saber el apóstol Pablo a los líderes, a los ancianos de Éfeso, cuando los citó, los convocó para reunirse allí en Mileto, que fue prácticamente su despedida de ellos, la despedida de Pablo. Y dice que él no había rehusado, en el tiempo que él les había compartido la palabra, no había rehusado compartir con ellos, entregarle a ellos todo el consejo de Dios. Y pues, ¿cuál es el consejo de Dios? Aquí tenemos, sí, las Sagradas Escrituras. Esto, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, eso es todo el consejo de Dios para que pues tengamos un conocimiento redondeado, completo, sí, una visión completa acerca de la voluntad del Señor. Pero todavía podemos decir que la iglesia también debe ser definida en la administración de los dones. Pásenos por ahora un versículo que encontramos allí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sí, ahí estamos, 1 Pedro 4:10. Y lo que Pedro, el apóstol, dice es que cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros, a los demás hermanos o a los demás miembros de la iglesia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí, eso es. Entonces, dice, ministrelo según el don que haya recibido o los dones, ¿verdad? Por cierto, nadie excepto se dice, todo eso a comprobarlo a distancia, ¿verdad? Que el apóstol Pablo tendría o llegó a tener todos los dones, se dice, ¿verdad? Pero yo no he encontrado en todos estos años, ¿verdad? A alguien que se diga que posee todos los dones, hablando particularmente de los dones del Espíritu Santo, que ya hemos repasado en otro momento las listas básicas donde se encuentran Romanos 12, primera carta a los Corintios 12, Efesios 4
y allí Primera de Pedro capítulo 4. Algunos se repiten, por cierto, y en la lista son más de 20, pero recordemos, y lo he señalado acá, que aunque dos hermanos, dos miembros de la iglesia tuvieran el mismo don, por decir, a la hora de ministrar, a la hora de usar ese don, lo harían de manera diferente, sí, diferente, ya en la acción. Así que no hay y no tiene por qué ser un problema el hecho de que pues dos hermanos o más tengan el mismo don. Es más, para la organización de la iglesia, alguien señala y dice que la iglesia conviene más que se organice en base a los dones y aún los talentos que los hermanos tengan, en base a eso, que pues de otra manera, es decir, pues grupo de damas o grupo de varones, grupo de jóvenes, grupo de adolescentes, y que bueno, más que eso, la iglesia debe organizarse de acuerdo a los dones que cada uno tiene. Pues no sería mal, ¿verdad? O no está nada mal verlo de esta manera. Pero, ¿qué hace falta para que una iglesia sea definida en la administración de los dones? Es necesario que nosotros, los miembros de la iglesia, conozcamos, ¿verdad?, cuáles son los dones y básicamente cómo funcionan de acuerdo a la palabra del Señor, ¿sí? Debemos saber cuáles son y cuál es su utilidad, ¿sí? Hay dos cosas que se desprenden de esto y tiene que ver con la administración y la regulación de los dones. La administración tiene que ver con el uso que se le da o debemos darle a los dones. Y la regulación de los mismos tiene que ver con la frecuencia, el lugar, el cómo y a quienes se les va a ministrar. Sí, porque no vamos a andar empleando o usando los dones sin ton ni son, alguien diría, por doquier, en cualquier momento, día y noche, en cualquier lugar, a cualquier persona. No precisamente, ¿sí? Deben administrarse, ¿sí? Regularse, ¿sí? Convenientemente. Bien. Entonces, sin agotar el tema, también en cuanto a una iglesia definida, podemos decir que la iglesia es la depositaria de la herencia espiritual para la humanidad. Sí, la gente, las personas debieran acudir, ¿sí?, a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, sí, localmente, en cada lugar, sí. Para esto, ya mencioné, la iglesia debe resultar y ser lo suficientemente atractiva de acuerdo a las cualidades y virtudes que el mismo Señor le otorga para atraer, ¿sí? Para atraer a las personas inconversas. Y pues siendo la guardiana de las esperanzas más profundas de la humanidad, podríamos decir y debemos decir, si hay una esperanza para el mundo, bueno, es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, por supuesto, pero es la presencia todavía de la iglesia aquí en esta tierra y que su lugar, su posición, su importancia deben estar también establecidas y definidas para que la iglesia lleve a cabo su misión, como ya hemos visto. ¿Por qué? Porque no hay mejor compañerismo, no debiera haber un mejor compañerismo, ni otro tipo de esperanza más especiales que la iglesia ofrezca y tiene en el Señor. Sí, Cristo es la cabeza de la iglesia, la piedra angular de la misma. Él es su Señor
y su fundador. Así que tenemos todos los elementos, todos los elementos que el Señor nos ha dejado a disposición para que la iglesia sea definida, sea una iglesia bien definida, bien identificable en el escenario de esta tierra. Que la palabra de Dios, la palabra del Señor, esté llegando, ¿verdad?, a cada una de las vidas y cada uno de los corazones para hacer la obra que el Señor espera y quiere de cada uno de nosotros. Es mi deseo y es mi oración. Gracias a Dios. Amén.